No debería estar contando esto, pero si estás viendo este video, es porque algo salió mal. Dicen que la isla de las muñecas es solo una leyenda, un lugar extraño lleno de muñecas viejas colgadas en los árboles, pero nadie te cuenta lo que pasa cuando te quedas allí demasiado tiempo. Nadie te dice lo que empieza a pasar cuando cae la noche. Yo tampoco lo creía, hasta que fui. Todo empezó como algo normal, una visita, curiosidad, quería ver si era real, quería comprobar por mí mismo si todo lo que dicen es mentira. Llegué a los canales de Xochimilco. El agua estaba completamente quieta, demasiado quieta, como si nada se moviera, como si incluso el viento evitara ese lugar. Subí a una pequeña barca. El hombre que la manejaba no hablaba mucho. Solo dijo una cosa antes de dejarme cerca de la isla. No te quedes después del atardecer. Pensé que era parte del show, algo para asustar turistas, algo típico, pero ahora desearía haberlo escuchado. Cuando llegué, lo primero que sentí fue incomodidad, no miedo, todavía no, solo una sensación rara, como si estuviera entrando en un lugar donde no debía estar. Y entonces las vi, las muñecas, colgando de los árboles, de los cables, de cualquier lugar posible, algunas sin ojos, otras rotas, otras cubiertas de suciedad. Pero todas, absolutamente todas, parecían mirar directamente hacia mí. Intenté ignorarlo, saqué mi cámara, empecé a grabar, caminando lentamente, diciéndome a mí mismo que no era nada, que eran solo objetos, cosas viejas, sin vida. Pero mientras avanzaba, algo empezó a cambiar. El sonido desapareció. No había pájaros, no había agua moviéndose, no había nada, solo silencio, un silencio pesado, incómodo, como si el lugar estuviera conteniendo la respiración. Seguí caminando, más adentro, y entonces lo escuché, un leve crujido, detrás de mí. Me giré rápido, no había nadie, solo las muñecas, balanceándose muy ligeramente. Pero no había viento, no había razón para que se movieran. Me acerqué a una de las más cercanas. Su cara estaba rota, un ojo colgando, y por un segundo, solo un segundo, juraría que cambió, que no estaba igual que antes. Me alejé, tratando de mantener la calma. Pero esa sensación de que algo me observaba, se hacía más fuerte. Seguí grabando, intentando enfocarme, intentando no pensar, pero entonces escuché algo más, un susurro muy bajo, casi como si viniera de todas partes al mismo tiempo. No entendía las palabras, pero sabía que no estaba solo es el viento, me repetía, aunque sabía que no era cierto. Avancé más, y fue ahí cuando vi la primera, no una muñeca, algo más. Una figura, pequeña, entre los árboles, inmóvil, mirándome. Parpadeé y ya no estaba. Desapareció como si nunca hubiera estado allí. En ese momento debí irme, debí salir corriendo, pero no lo hice, me quedé, porque quería una prueba, algo real, algo que pudiera mostrar. Y fue el peor error que pude cometer, porque el sol empezó a caer lentamente, y con la oscuridad todo cambió. Las sombras se hicieron más largas, más profundas. Las muñecas parecían más cercanas, aunque no me hubiera movido, y el aire se volvió frío, demasiado frío. Empecé a escuchar pasos, no fuertes, no rápidos, pasos lentos, como si alguien caminara con cuidado, justo detrás de mí. Me giré, nada. Pero el sonido no paraba. Seguía ahí, cada vez más cerca, cada vez más claro. Mi respiración se volvió pesada, mi cuerpo tenso, y entonces lo escuché, claramente un susurro justo al lado de mi oído. No te vayas. Me quedé completamente quieto.
sin poder pensar. El miedo ya no era una sensación, era algo físico, algo que estaba dentro de mí. Miré alrededor. Las muñecas, todas, estaban mirando en mi dirección. No algunas, todas, como si supieran, como si esperaran algo. Intenté retroceder, pero sentí que pisé algo. Miré hacia abajo y ahí estaba, una muñeca, que no estaba ahí antes, su cabeza girada hacia mí, su boca abierta, en una sonrisa demasiado grande, demasiado humana. Y entonces lo entendí, no eran solo muñecas. Algo las estaba usando, algo las estaba mirando a través de ellas. Algo estaba en la isla y no quería que me fuera. Empecé a correr, sin pensar, sin mirar atrás. Solo correr. Pero los caminos no eran los mismos. Los árboles parecían moverse, las muñecas aparecían en lugares donde no estaban antes, y los susurros ahora eran muchos, voces diferentes, llamándome, diciendo mi nombre, una y otra vez, cada vez más fuerte, cada vez más cerca. Tropecé, caí al suelo, mi cámara cayó conmigo, y cuando levanté la vista, la vi, la niña, estaba frente a mí, mojada, sucia, con los ojos completamente vacíos. No decía nada, solo me miraba, fijamente, sin parpadear. Intenté moverme, pero no podía. Mi cuerpo no respondía. Ella dio un paso, luego otro, acercándose lentamente. Y en ese momento, todas las voces se detuvieron. Silencio absoluto, solo nosotros dos. Y entonces habló, muy bajo, casi sin mover los labios. Te quedaste demasiado tiempo. Cerré los ojos. No quería ver, no quería saber. Y cuando los abrí, ya no estaba. Todo estaba en silencio otra vez. Las muñecas, inmóviles, como si nada hubiera pasado. Corrí hasta la orilla. La barca seguía allí. No sé cómo, no sé por qué. Subí y me fui sin mirar atrás. No dije nada, no volví. Pero desde ese día, algo no está bien. A veces, en la noche, escucho susurros muy bajos, como si vinieran de lejos. Otras veces, siento que alguien me observa, incluso cuando estoy solo. Y lo peor es cuando veo las fotos, porque hay cosas que no recuerdo haber grabado, sombras, figuras, y en algunas, ella, la niña, mirándome desde el fondo, cada vez más cerca, como si poco a poco estuviera saliendo de ahí y encontrándome, porque ahora sé algo que nadie te dice. No necesitas quedarte en la isla para que la isla se quede contigo.